Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 13 de abril del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud, al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Jesús era seguido por multitudes. Veían los signos, los milagros que hacía, los enfermos que curaba, todo aquello que enseñaba. Jesús era el maestro y querían hacerlo rey. Sabemos que el pueblo de Israel esperaba un rey que gobernase el mundo entero, que dominase a todos los demás pueblos. No era, por supuesto, eso la idea de nuestro Señor, que venía a reinar, sí, efectivamente, pero de otra manera. Fíjese, no reinando para ser servido, sino para servir. No reinando sobre nosotros como súbditos, sino reinando haciéndonos reyes a nosotros. Mire qué intención diferente, paradojal, la de Jesús. Bueno, y aquí sube a la montaña, seguido, después de atravesar el mar de Galilea o lago de Tiberíades, por una gran multitud. Bueno, y ahí el Señor naturalmente enseñaba. Fíjese, cerca de la Pascua ya estaban, en lo alto de la montaña. Toma estos elementos que maneja con frecuencia, siempre San Juan. En lo alto de la montaña, en el lugar más elevado, que es el lugar desde donde procede la enseñanza de la sabiduría encarnada, nuestro Señor Jesucristo. No hay lección ni docencia más elevada que la del Señor. Cerca de la Pascua, sí, claro, Él es la Pascua. Cerca de Él tenemos que estar, sí. Finalmente subiremos con Él a la montaña, subiremos con Él. Reinaremos con Él y en Él. Y el alimento y aquello que nutre el espíritu y aquello que necesitamos para crecer y alcanzar la estatura de verdadero reino de Cristo
¿Dónde está ese alimento? Bueno, acá tenían aparentemente, fíjese, poco para comer y tenían hambre. Eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y claro, de pronto alguien preguntó, uno de los discípulos, ¿de dónde sacaremos para comprar alimento para toda esta gente? ¿Ve? La interpretación de los discípulos todavía era una interpretación literal, como la que hacemos nosotros, hermanos, cuando leemos la Escritura y todavía estamos un tanto detenidos en la letra. No penetramos esa letra para instalarnos en el Espíritu. Lo tenemos que esperar. El Señor lo va a dar con abundancia, lo va a dar en su momento. Todo en el momento en que Dios maneja los tiempos y las edades. Maneja todo el Señor porque lo hace con sabiduría y con orden. Cada cosa en su momento. Bueno, ¿dónde sacaremos para comer? 5.000 denarios, no, 5.000 hombres. 200 denarios no alcanzarían. Y acá hay un niño, dijo Andrés, el hermano de Pedro, que tiene 5 panes y 2 pescados. Claro, usted con 5 panes y 2 pescados no le da de comer a 5.000 hombres. Bueno, pero el Señor piensa en otra cosa siempre. El Señor habla de otra cosa. Y acá, por supuesto, nos está hablando de otra cosa. Y la otra cosa es lo mejor. La otra cosa es la que no tenemos ni conocemos. La otra cosa es la vida y Él como Señor de la vida y de nuestra vida. Entonces pide los 5 panes, pide lo poquito, la nada que tenemos, hace la bendición y produce la multiplicación. ¿Ve la llamada famosa multiplicación de los panes? Y alcanza el alimento, fíjese. Alcanza para todos y sobra todavía. Fíjese, sobran porciones, sobran pedazos. ¿Y Jesús qué manda? Que no los tiren, que aprovechen todo. Y los guardan en 12 canastas. ¿Ve? 12. Siempre está la intención para que nos demos cuenta que el alimento está guardado en los canastos celestiales, en los canastos apostólicos, está guardado en aquellos que pueden suministrar el pan. El que lo suministra, por supuesto, es nuestro Señor. Él es el administrador del pan. Él es el pan. Él es el pan vivo. Él es nuestro alimento. Él se nos da. Tenemos que comer su carne y beber su sangre, hermanos. Ese es el alimento para la vida. Ese es el viático celestial. El que nos va a alimentar y a hacer llegar robustos a la posesión del reino. Claro, por supuesto, quedaron todos saciados, dice ahí, por la superabundancia. El solo pan eucarístico que es nuestro Señor Jesucristo, el un solo cuerpo está configurado por todos aquellos que son de Cristo. Y Cristo alimento de todos. ¿Se da cuenta? El cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, somos nosotros. Figurados en este grupo que los seguía, los discípulos en primera instancia, después la gran multitud, que está mostrando, sí, el fruto que habrían de hacer los discípulos, después apóstoles del Señor. Todos finalmente alimentándose de aquel que es el pan vivo que bajó del cielo y que es pan y nutriente para todos. Y querían apoderarse de Jesús para hacerlo rey. Lo que menos quería Jesús era ser rey a la manera, como dijimos al principio, de los reyes de este mundo. ¿Iba a reinar? Sí, por supuesto que iba a reinar. ¿Vino a reinar? Sí, es el reino de la vida, el reino de los cielos, el de él. Pero en su momento, en el momento en que Dios lo determine, no en que querramos nosotros instalar un reino, porque ahí nos equivocamos, y nos hemos equivocado tantas veces, ¿no? Y en ese reino también una curiosidad, fíjese, el rey nos hace reyes, nosotros reinaremos juntamente con él, porque vino para hacernos reinar sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre el pecado. Este es el reino de la vida eterna, que será consumado cuando el Señor, que está reinando, sí, en medio de enemigos ahora,
Fíjese cuánta persecución padeció él, padecieron los apóstoles, padece la iglesia de Cristo en todo tiempo. Reina en medio de enemigos, pero finalmente liberado de esos enemigos, sometida a la muerte por la resurrección, el Señor entregará un reino como quiere Él, como Dios quiere a través de Él, como Dios quiere en Cristo Jesús. El reino a su Dios y Padre, para que Dios sea el todo y en todos. Entonces poseeremos nosotros, a los cuales nos hace reyes el Señor, de su reino diferente y eterno, poseeremos el reino, como nos dice la Escritura, como nos dice el Evangelio de San Mateo. Acá estamos leyendo el de San Juan, Mateo en el capítulo 25, ¿qué dirá entonces el Señor en el momento en que ese reino sea hecho? Posean el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Reinar en la vida es vivir, hermanos. Eso que no podemos, que no hacemos ahora. Hasta que no tengamos la plenitud de la vida, hasta que la muerte no sea aniquilada por el Señor en todos nosotros, a la manera de su resurrección, todavía no reinaremos plenamente. Entonces sí, lo haremos y bueno, y otra vez será Dios en todos y todos seremos en Dios, como debe ser. Esto vino a ser nuestro Señor y lo hace. ¿Qué te parece, Patricia? Como bien decías, Miguel, el Señor lo hace. ¿Y qué nos queda a nosotros? Acudir a comer ese pan que es el mismo Señor. El Señor ahí está presente en ese pan eucarístico. No desaprovechemos la oportunidad de comerle y fortalecernos en la fe, para que esta fe pueda actuar en nosotros y podamos, como el Señor, amar a los demás. Reino del amor, entonces, ¿no, Patricia? Sí. Podamos amar como somos amados por aquel que es amor. Que el amor sea lo que reine en medio de una creación diferente, una creación regenerada en Cristo Jesús, redimida, salvada para la plenitud de la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de vida, Señor, tu espíritu de plenitud, tu espíritu que nos hace reyes a la manera en que tú eres rey, rey de todos, rey de la vida, rey del amor. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.